Un saludo muy especial nuevamente, hermanos y hermanas. Es martes 24 de diciembre, muy agradecidos con Dios por darnos el privilegio de venir hasta sus hogares con este estudio de la lección de escuela sabática que todos los días le compartimos. Estudios hechos a la ley y al testimonio, es decir, solo con Biblia y espíritu de profecía. Un término que los adventistas entienden muy bien, porque se trata de los comentarios dados a la mensajera del Señor Elena White por medio del Espíritu Santo, que para nada contradicen la Escritura, sino que más bien la amplían y nos ayudan a aplicar a nuestra vida de una manera más eficaz la palabra de Dios. Y ahora quiero aprovechar para invitar a toda nuestra audiencia del área de Los Ángeles, California, para que nos juntemos este sábado para adorar juntos a nuestro Dios, ya que tendré el privilegio de predicar en la Iglesia del Evangelio Eterno de la ciudad de Covina, California. Aquí tienen la dirección: 17880 East Covina Boulevard, Covina, California, 91722. Aquí estaré predicando en el culto divino de la mañana, pero por la tarde, a las 3:45 p.m., estaré predicando en la Iglesia del Evangelio Eterno de Southgate, California, ubicada en el 2626 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90255. Tendré este privilegio de compartir con mis hermanos del área, pues digo, de Los Ángeles, aunque son ciudades separadas, ¿verdad?, de Los Ángeles, pero están allí, siendo casi parte de la ciudad de Los Ángeles, porque son como pequeñas ciudades aledañas, y allí tendré el privilegio de compartir un mensaje de verdad presente. Así que invito a los que vivan cerca de Covina para que nos juntemos y adoremos a Dios en la mañana, y a los que vivan cerca de Southgate para que nos juntemos en la tarde a las 3:45 y estudiar juntos la verdad presente. Gracias a aquellos que atiendan esta invitación y se den cita para poder conocernos si es que nunca nos hemos conocido, porque como siempre digo, es un gusto, un privilegio conocer hermanos que nos siguen como Iglesia del Aire. Y ahora permítame compartirles el versículo de memoria de hoy, martes 24 de diciembre. Se encuentra en Proverbios 28:13 y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo creo que el mensaje está claro, hermanos. Es mejor confesarle nuestros pecados al Señor y también al que hemos ofendido, como decía en la lección anterior. También hay que pedirle perdón, pero cuando se trata de ponernos a cuentas con Dios, ustedes pueden ver la bendición que uno alcanza, pues dice: alcanza misericordia del Señor, más cuando se encubren los pecados, pues como dice acá, no prosperaremos. Nuevamente el versículo, Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También quiero agradecerle a los que atendieron el llamado de aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí en este ministerio. Hoy no es la excepción, le pongo en la pantalla las maneras para que usted apoye la obra que este ministerio hace. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo usted puede desde el extranjero hacerse presente este día o mañana o cualquier día con sus diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Con el diezmo usted va a ayudar a que miles de hogares reciban el mensaje de los tres ángeles a través de esos 4 canales de televisión y esa radio que predican 24/7. Con las ofrendas usted va a hacer posible que los enfermos sigan siendo atendidos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Y con las donaciones especiales, usted va a hacer posible que un día la escuela tipo Madison se levante y pueda hacer esta obra médica misionera de una manera más amplia, porque estamos hablando de formar obreros médicos misioneros en ella. Así que gracias a los que han enviado esta semana diezmos, ofrendas y donaciones especiales, y a los que envíen. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Nuevamente me acompaña mi hermano Sergio Hernández y mi hermano
Luis Orlando Romero. Bienvenidos a los dos. Amén. Es un placer y una bendición estar nuevamente aquí acompañándole a nuestros hermanos en este programa de Escuela Sabática. Sabemos que la Escuela Sabática tiene mensajes de vida, ¿verdad? Muy, muy maravillosos que nos enseñan todos los días a aprender algo del Señor. Y nosotros debiéramos tener el deseo, la voluntad, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así es que es una bendición y un placer estar aquí. Y saludos para cada uno de los televidentes que están con nosotros. Muy bien, quiero agradecer también a Dios por el privilegio nuevamente de darnos la oportunidad de poder aprender más del Señor, porque cada vez que estudiamos pues estas lecciones que pues cada día nos hacen meditar en nuestras vidas espirituales, pues nos ayudan a seguir creciendo espiritualmente. Amén. Un saludo a nuestros hermanos, donde quiera se encuentren, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y pueda bendecirles grandemente. Y ojalá que la lección de este día pueda ayudarnos a acercarnos más a Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirles y gracias por el privilegio de permitir estar aquí con ustedes, aquí estudiando la palabra de Dios. Amén. Así es, muchas gracias también a ustedes por venir, hermano Luis Orlando. ¿Qué le parece si hace la oración para Claro que sí. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Amén. santo, santo, santo es su nombre. Amén. Eterno Padre, en este hermoso día queremos agradecerle por permitirnos una vez más la vida, Señor, porque es únicamente por su misericordia que podemos estar vivos. Amén. Le damos muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder, Señor, aprender más de su palabra. Gracias. Queremos pedir, Señor, que no seamos nosotros los que hablemos, que sea su Espíritu Santo usando nuestros labios, Amén. y que lo que digamos o hagamos en este día que pueda ser para honrar y glorificar su santo nombre. Que así sea. Pedimos perdón de nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, Señor, y que necesitamos cada vez más mirar a nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, el que debemos seguir cada día. Señor, por favor, denos su bendición en este día y que, Señor, su Espíritu Santo pueda iluminarnos y que podamos, Señor, pues aprender una lección más de su palabra para nuestra vida espiritual. Amén. Gracias por todo, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, Señor. En el contexto de la resistencia por medio de la fe, como es el título de la semana de la lección que estamos estudiando, hoy vamos a mirar a un hombre que se caracterizó por ese tipo de resistencia por medio de la fe, como lo fue Elías, un hombre cuya fe fue valiente. Pero antes de mirarlo a él, tenemos también que entender que hay dos clases de valentía. Y son diferentes la una de la otra. Vamos a mirar qué les parece. La primera, valentía. En ese aspecto vital de la curación, hermano Sergio, que tristemente se pasa por alto. Nombre, por favor, ese aspecto. Sí, podemos ver, dice, nombra un aspecto vital de la curación que tristemente se pasa por alto. Santiago 5:16 dice la palabra de Dios de esta manera: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que aquí podemos ver, ¿verdad?, que el proceder que debemos tener cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a participar de esta forma, ¿verdad?, de que si hay algún enfermo, si hay algún problema entre nosotros, debe solucionarse. Y dice que debemos confesar vuestras faltas unos a otros. Y yo digo que esto no es fácil, ¿verdad?, porque necesita ser uno, pues, valiente, ¿verdad?, para poder ir y decirle a mi hermano
que yo lo ofendí, que yo hice una falta contra él. Y digamos, a veces creemos que por nuestra reputación, varios hermanos me conocen y esto va a ser humillante, ¿verdad?, delante de los hombres. Pero yo debo de ir con mi hermano y pedirle perdón por la ofensa que yo he hecho. Y pienso que no cualquiera lo hace, porque cuando uno quiere ocultar ciertos pecados, ciertas faltas, ha llegado el grado de que la persona mejor se aparta de la iglesia en vez de hacerle frente a esta situación, de ir con mi hermano y con Dios, ¿verdad?, para que pueda yo reconciliarme y que Él perdone mi falta que yo he cometido delante de Dios y delante de los hombres. Ayer su servidor explicó en relación de cómo procede cuando es invitado por un enfermo para que le vaya a ungir. Y les animé a que de esa manera procedamos, haciendo ese acto de confesión de ofensas que se han hecho entre los parientes. Me gusta decirle, cuando alguien me invita para que lo vaya a ungir, que le diga a sus familiares que vayan. Y yo, hermanos, ahí me aseguro de que los familiares y él se puedan confesar los unos a los otros sus ofensas y se reconcilien. Eso requiere, como decía mi hermano Sergio, de valentía. Así que si vamos a hablar de dos clases diferentes de valentía, una es la que tiene que ver con la confesión de la ofensa hacia aquel hermano a quien ofendí. Y qué bonito es cuando yo reconozco y pido perdón, cómo eso trae sanidad al alma. Amén. Por eso el don de profecía, ¿cómo nos va a ayudar con esto? En la siguiente cita, hermano Luis Orlando, si la lee toda y después, si quiere, le agregamos algún comentario ahí. Ok, muy bien, es una cita larga, hermanos, pero pues aquí nos va a ayudar. Decía, el tema de la lección de este día nos habla de dos diferentes clases de valentía. Y dice aquí el comentario aquí de Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 383. Cuán equivocados están los que se imaginan, dice, que la confesión de los pecados menoscabará su dignidad y disminuirá su influencia entre sus prójimos. Aferrándose a esta errónea idea, aunque ven sus faltas, muchos dejan de confesarlas y más bien pasan por alto los errores que han cometido con otros. Así amargan su propia vida y proyectan sombras sobre las vidas de otros. El confesar vuestros pecados no dañará vuestra indignidad. Abandonad esa falsa dignidad. Caed sobre la roca y sed quebrantados, y Cristo os dará la verdadera dignidad celestial. Amén. Que el orgullo, la estima propia o la justicia propia no impidan a nadie que confiese sus pecados a fin de que puedan hacer suya la promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia, según nos dice Proverbios, capítulo 28, verso 13. No ocultéis nada de Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros y orad los unos por otros para que seáis sanados, según nos decía Santiago, capítulo 5, verso 16. Más de un pecado es dejado sin confesar y tendrá que hacerse frente al el pecador, dice, en el día de ajuste final.
mucho mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesarlos, apartarnos de ellos, mientras intercede en nuestro favor el sacrificio expiatorio. No dejéis de saber la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. La salud de vuestra alma y la salvación de otros depende de la forma en que procedáis en este asunto. Bueno, mis queridos hermanos, este párrafo yo creo que está bien claro. Pero aquí nos habla de dos tipos de valentía. Ya mencionaba usted, una es pues el pedir perdón, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que hemos ofendido. Y la otra es el saber perdonar también, hermanos. Cuando alguien nos ofende, necesitamos nosotros pues también perdonar al que nos ofende. Como dice el Padre Nuestro, a veces nosotros repetimos el Padre Nuestro y pues no vemos que ahí dice, el Padre Nuestro dice que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, dice que Dios tampoco perdonará nuestros errores. Así que Dios quiere, hermanos, que nosotros, tanto que nos humillemos cuando hemos ofendido y pidamos perdón, que también nosotros seamos perdonadores cuando alguien nos ofende en algo. Y dice que pues nosotros debemos de caer, dice, sobre la roca, hermanos, y ser quebrantados. Nuestro Señor Jesús es la roca. Y Él quiere que nosotros, hermanos, cada día vengamos a Él. Él está intercediendo por nosotros, dice. Y quiere que cuando nosotros cometemos algo, cometemos un pecado, se lo confesemos. Porque de otra manera, si hay algún pecado por allí que dice que nosotros no confesemos, ¿qué va a pasar? Dice aquí, el pecador tendrá que hacer frente en el ajuste final. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Y Él quiere, dice, en Primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Sí, nuestro Señor Jesús ahí está todavía en el santuario celestial, mientras la gracia todavía está abierta, intercediendo por sus hijos, por su pueblo. Pero Él quiere que nosotros, hermanos, no demoremos. Y Él quiere que dejemos el pecado. El otro día estudiábamos, este viernes pasado, estudiábamos con mi hermano Denis y el pastor Joselito, de que necesitamos cada día vivir vidas victoriosas y vivir sin pecado. Porque si nosotros vivimos en pecado, un pecado, hermanos, que tengamos por allí oculto sin confesar, y nosotros perecemos de esa manera, morimos en ese pecado, hermanos, en el día final, dice, tendremos que hacer frente a ese pecado. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Él está allí dispuesto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así, entonces, el don de profecía ha ampliado lo que significa la oración poderosa. Amén. Porque la oración poderosa del justo es la que va acompañada de esa valentía de confesar que hemos ofendido tanto a los hombres como a Dios. Cuando aquí habla de confesar las ofensas o los pecados los unos a los otros, tampoco entendamos que es ir al sacerdote a confesarle a él cosas que ni le hemos hecho. No, hermanos, está hablando de las ofensas que le hicimos a un hermano, a un prójimo, ir y decirle, mira, yo reconozco que me excedí contigo en hablarte, en el tono en que te hablé, en lo que te dije, en lo que también inclusive he estado sintiendo en contra de ti, o en la manera en cómo aquel día me comporté. Hermano, hermana, de eso se trata. No ir a buscar al sacerdote para ir a confesarle cosas que usted nunca le ha hecho a él. No, busque a quien lo ofendió. Y luego busque a Dios. Busque a Dios y dígale, Señor, yo ya le pedí perdón a mi hermana, pero ahora vengo a ti para pedirte también que me perdones. Y le aseguro que el Señor con todo gusto le otorgará su perdón. Porque usted habrá hecho las cosas como Él manda. Ese tipo de fe valiente, ese tipo, hermanos, de fe que enfrenta, como decimos así, de una manera, valga la redundancia, sin miedo, la situación, ese tipo de fe
es el que el Señor dice, cuando vienen a orar esas personas, su oración tiene mucho poder. Amén. Es poderosa. Y en esto se destaca, como decía al principio, Elías. Porque Elías fue un hombre valiente. Elías fue un hombre que tuvo una fe valiente, hermanos. Si bien es cierto, es un poco diferente a la valentía de la que hemos estado hablando, la que Elías manifestó, de todas maneras también, ese tipo de fe que Elías tuvo, también nosotros debemos tener. Hermano Luis Orlando, preocupado por la apostasía espiritual de su nación, ¿qué hizo Elías y cómo lo preservó Dios? Claro que sí, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 3, nos dice: entonces Elías Tisbita, que era, dice, de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Bueno, vemos aquí cómo Elías, pues, dice que fue a este hombre, pues, para presentarse delante de él y pues tener que, pues, decirle lo que estaban ellos haciendo mal. No es fácil a veces cuando tenemos que enfrentar a alguien, cuando tenemos que decirle algo que está haciendo mal. Y vemos aquí a Elías, que tuvo valentía y fue y le dijo que, pues, por la maldad que ellos estaban cometiendo, no iban a tener lluvia, le dijo. Que no iban a tener lluvia durante, ¿cuántos años dice aquí? Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, dice, por mi palabra. O sea, que no iba a haber lluvia durante cierto tiempo, le dijo él. ¿Tenía fe? Pues tenía fe, porque le dijo que si no había lluvia, que no iba a haber lluvia, tenía que tener esa fe, ¿verdad? Confiar plenamente en que si él decía algo, el Señor supuestamente lo iba a hacer por medio de él. O sea, que Dios era el que obraba, no era Elías, sino que era Dios. Pero ahí iba como un mensajero de Dios a llevar la palabra de Dios y le dijo que no iba a haber lluvia. Y luego sigue diciendo, le dice Elías, allí, pues, después de que le dijo que no iba a haber lluvias, y pues dice que sin duda aquí vemos que Elías tuvo temor, quizás tuvo miedo, y allí Dios le dijo, bueno, que se apartara y se fuera y se escondiera. Dios mismo le dijo, vete, le dijo, al lugar de Querib, al arroyo de Querib, y que está frente al Jordán, y le dijo que allí Dios iba a estar con él, ¿verdad? Dios le dijo que iba a estar con él. Así que, mis queridos hermanos, vemos cómo pues el Señor preservó incluso también aquí a Elías, y él le dijo que iba a estar con él, ¿verdad? Que no iba a estar él solo. Así que, hermanos, es hermoso como cuando confiamos en el Señor, hermanos, el Señor va a ayudarnos a salir adelante. Así nosotros vemos hasta dónde debe llegar nuestra fe, hermanos, al punto de incluso enfrentar el mal de la manera como el Señor ordena. Mire que Elías se fue a meter al mismo palacio. Se fue a meter, hermanos, allí para decir, inclusive, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿A quién se lo va a decir? Ni más ni menos que al rey Acab. Hermanos, Elías se fue a meter al palacio. Elías se fue a enfrentar ante el gobernante de la nación. Mire qué valentía la de Elías. No pidió permiso. Él solamente, hermanos, fue directo a dar el mensaje de Dios. Tenía la certeza, tenía la fe de que Dios no lo dejaría mal parado y que Dios se manifestaría. Y por eso tuvo ese, digamos así, atrevimiento de ir a decirle al rey, no va a haber lluvia,
ni rocío estos años, sino por mi palabra. Hermano, pero es que esa palabra Elías sabía que, si bien es cierto, para acá iba a ser su palabra, pero Elías sabía que era la de Dios. Amén. Por eso dice, vive Jehová Dios de Israel. Pone a Dios primero, hermano. Amén. Pone a Dios primero. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oh, hermanos y hermanas, ¿y por qué Elías decía en cuya presencia estoy? Porque Elías era un hombre que él buscaba agradar a Dios. Amén. Hermanos, nosotros también estamos ante la presencia de Dios. Usted que se hace llamar cristiano, usted está ante la presencia de Dios las 24 horas del día. Pero sabe que cuando usted va a buscarlo a Él en oración, ahí usted está todavía más íntimamente ante la presencia de Dios. Y eso le debe dar a usted la certeza, la seguridad, la confianza de que en la medida en que usted está ante la presencia de Dios, Dios le va a acompañar y le va a ayudar a salir adelante y va a enfrentar los desafíos, todo tipo de prueba, usted lo va a enfrentar. Así nosotros vemos que Elías, preocupado por la apostasía espiritual de su nación, va y dice, para arreglar esto, tienen que volver a Dios. ¿Y cuál era el problema? ¿De qué se trataba la apostasía? Se trataba, hermanos, de que el pueblo de Israel había permitido que entrara el baalismo. El baalismo en su nación. ¿Qué cosa era el baalismo? Era adorar al dios Baal. Ese dios de la reina Jezabel, que lo había introducido en Israel y había hecho que Israel se apartara de adorar al verdadero Dios por adorar a Baal. El baalismo había desplazado a Dios de la vida de los israelitas. Pero un hombre valiente como Elías es mandado por Jehová para ir a amonestar y para ir a decir, debido al pecado en el cual están, que han dejado a Dios, te digo, le dice el rey, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos y hermanas, qué valentía. Ojalá nosotros también seamos valientes. Amén. Y esa valentía solo se obtiene cuando uno está en la presencia de Dios. Elías lo dijo claro, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Solo cuando estamos ante la presencia de Dios es que somos valientes. Amén. El hombre que no está ante la presencia de Dios es cobarde, es débil. Pero el que está ante la presencia de Dios, el que vive en comunión con Dios, el que depende de Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia, ese hombre, esa mujer, es valiente. Amén. Hermano Sergio, ¿cómo el don de profecía amplía más esto? Sí, dice el Espíritu de Profecía de esta manera: con angustia en el alma, Elías rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. A Elías fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. No solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó que se le anunciara formalmente. Arropado con la burda vestimenta que solía cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó en un momento de pie frente al asombroso rey. O sea que aquí vemos la valentía, como se mencionó, ¿verdad? Ya, de que tenía Elías. Y hermanos, debemos ser también vestidos de este mismo espíritu, cada uno de nosotros, porque a veces nos da temor, a veces hasta de tocar una puerta. Estamos evangelizando
y tenemos temor de tocar una puerta para hablarle a la gente de la salvación. Aquí Elías no tuvo temor pararse frente al rey y decirle lo que iba a venir, Sí. ¿verdad? Y con toda valentía lo hizo y con el poder de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo estaba usando en ese momento. Y quiero decir de paso, el Señor, hermano, quiere usarte a ti y a mí en esta obra de predicar el Evangelio, y Dios quiere hombres valientes, y ojalá que nos unamos a Él. Me gustó esa aplicación que hizo el hermano Sergio, porque yo estoy mirando, hermanos, conforme nos vamos acercando al tiempo del fin, una cobardía en el pueblo de Dios, y especialmente en ese pueblo que se dice ser depositario de la ley de Dios. Cobardía en el sentido de que no tiene ahora ese valor de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Hay una tendencia, tristemente, en la mayoría de pastores del Israel moderno, de buscar un enfoque de la predicación del Evangelio más ecuménico que distintivo de lo que es el mensaje adventista. Yo le llamo a eso una cobardía, porque el tiempo en que vivimos no es para irnos por ese enfoque ecuménico del mensaje, sino para destacar la verdad presente, Amén. el mensaje del tercer ángel. Amén. Y esto involucra que uno sea valiente, no desafiante, pero valiente. Hermanos y hermanas, si hoy que todavía hay libertad de expresión y religiosa, no queremos ser valientes en la predicación del mensaje tal como ha sido dado, imagínate entonces, ¿cómo crees que lo vas a hacer cuando ya se quiten todas las libertades? Así que yo te animo a que tú seas valiente y como Elías, hermano, hermana, amonesta el pecado. Por supuesto, tú también mantente alejado del pecado, pero amonesta el pecado y al mismo tiempo advierte al mundo, advierte al pueblo, advierte a los cristianos, advierte inclusive a los de tu iglesia sobre lo que nos ha de venir si nosotros somos desobedientes. Hoy es tiempo, hermanos, de que como Elías, como dice mi hermano Sergio, valientemente volvamos a predicar como predicó Elías, como predicaron los profetas, hermanos. Tenemos un mensaje que es el último mensaje de misericordia para el mundo, y solo los valientes lo pueden predicar. Por eso pídale al Señor que le dé la valentía. Hoy es el tiempo cuando, como Josué, debemos ser esforzados y valientes. Amén. Y como dijo Cristo, el reino de los cielos es de los valientes. Y los valientes lo arrebatan. Amén. Por decir una palabra sinónima del término violento. Hermanos y hermanas, debemos orar al Señor para que este día nos dé la valentía en las 2 áreas que las hemos estudiado. En la valentía en el área de confesar, en el área de pedir perdón, en el área de admitir el pecado, de admitir la ofensa, y en el área también de predicar como Elías. Amén. Oremos para que el Señor nos dé esas 2 valentías. Amén. Amante Dios y Padre, muchas gracias por hacernos ver lo que esperas de nosotros. Sí, Padre. Varones y mujeres esforzados y valientes, Sí, Padre. llenos de esa valentía dada por ti para poder pedir perdón, para poder reconocer la falta y confesar que hemos fallado o que hemos ofendido a la persona. Ayúdanos a ser valientes para reconocer nuestros errores Amén. y pedir incluso que nos perdonen. Amén. Pero también, Padre, valientes para predicar, valientes para proclamar tu mensaje, valientes como Elías, que no le tenga temor a ningún hombre, llámese este gobernante o un hombre sin posición, que con valentía declaremos el mensaje que tú has dado para este tiempo. Amén. Señor, concédenos el ser valientes, Y pero así que esa sea, valentía venga como resultado de estar ante tu presencia. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos.
Satanás ha